Sí, muy buenos días. Estamos acá nuevamente. Estoy ocupando nuevamente el espacio de Martica, pero bueno, ella ya casi viene. Por ahí la otra semana ya podemos contar con ella. Entonces, hoy tenemos un programa muy especial donde vamos a hablar de las ataduras familiares, aquellas ataduras que han afectado a la familia durante toda nuestra historia, durante todas nuestras generaciones. Hoy vamos a darle a conocer un poquitico a las personas qué es esto, cómo podemos combatir estas ataduras, cómo se pueden sanar, porque las ataduras y las maldiciones existen y a veces las personas creen que eso no tiene solución. Sí tiene solución. En Cristo Jesús tenemos solución para todo, absolutamente para todo. Nada es imposible para Dios. Para las personas hay cosas imposibles, pero para Dios todo es posible. Entonces hoy tenemos una invitada muy especial. Está con nosotros la doctora Andrea Rincón. Ella es psicóloga clínica. Ella nos va a colaborar en la parte psicológica. Vamos a tratar este tema hoy, en la parte psicológica y en la parte espiritual. La parte psicológica la va a hacer la psicóloga y la parte espiritual la voy a hacer yo. Bueno, bienvenida Andreita, ¿cómo ha estado? Bienvenida al programa. Muy buenos días, Antonio, y un cordial saludo a todos los teleamigos y teleamigas. Un cordial saludo también a todos los que nos acompañan en los congresos. En realidad es impactante ver cómo las personas reciben bendiciones, cómo se desatan tantas cosas en los congresos, y también es el espacio donde podemos ampliar durante los congresos, ampliamos todos estos temas, pero de manera ya más personalizada y podemos profundizarlos. Sí, exactamente. En los congresos hacemos realmente unas donaciones muy específicas, muy especializadas, que llegan al cuerpo, al alma, al espíritu de las personas. Y también, pues aquí en el canal Teleamiga, pues tenemos la ayuda, tenemos un grupo de oración. Tenemos el grupo de oración para ayudarle a todas estas personas que van a los congresos y que de pronto quedan, pues que les hace falta más, porque siempre nos hace falta un poquitico más a todos. Entonces, aquellas personas que necesiten sanación, liberación, yo las espero el día miércoles, todos los miércoles a las 9 de la mañana, ya no aquí en el canal Teleamiga, porque aquí el salón se nos llenó, el salón estaba muy incómodo y había mucho calor, en fin. Entonces, ahora nos pasaron a la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad de la Gran Colombia, que queda en la carrera novena 42A22. Eso queda aquí cerquitica al canal Teleamiga, queda muy cerca. Cualquier información que necesiten, pues pueden venir aquí al canal y aquí les dan la dirección si se les olvida. La repito, carrera novena 42A22, miércoles 9 de la mañana, todos los miércoles 9 de la mañana, confiando en Dios, ahí estaremos para ayudarles en todas estas situaciones familiares de sanación, de liberación. Bueno, vamos a comenzar ahora sí con el tema. Bueno, Andreita, ¿qué es una atadura familiar? Sí, suena extraño, ¿no? Sí, suena muy extraño. ¿Qué es eso? Bueno, una atadura es toda situación que genera dolor, frustración, estancamiento, pero en este caso, como las ataduras son familiares, están en el ámbito del sistema familiar, ya sea en el núcleo familiar donde la persona se cría, papá, mamá, hermanos, o las personas que los cuidaron, o en la línea familiar extensa. Hablo de abuelos, tíos, primos, en las dos líneas, paterna o materna. ¿Cómo podrían ser esas ataduras espirituales dentro de la familia? Son situaciones dolorosas, repito nuevamente, que se repiten en los sistemas familiares. Entonces, un ejemplo muy claro es como una hija de padres alcohólicos termina en pareja con un hombre alcohólico o con una adicción. O llega a tener hijos alcohólicos, o cómo se repite, digamos, situaciones de ruina, como la pobreza, el estancamiento, la falta de oportunidades se repite, probablemente porque en un antepasado hubo una situación de robo de propiedades o de herencias mal repartidas, sí, y esto va recayendo en sus descendientes. Este es un tema que a la gente le genera mucha confusión, por eso hoy quisimos ampliarlo. Bueno, Andreita, en la parte espiritual yo aquí tengo una cita bíblica. Dice lo siguiente: porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso, que castigo la maldad de los padres que me odian en sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Entonces, es ahí que esto viene desde atrás. Entonces, ¿quiénes son los padres que odian al Señor? Pues los padres que odian al Señor son aquellas personas que están apartadas totalmente de Dios, aquellas personas que de pronto están en pecado, aquellas personas que no quieren saber nada, no leen la palabra, no utilizan los sacramentos que nos dejó el Señor Jesucristo para nada. Y así engendran hijos.
en pecado engendran hijos. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se engendra un hijo en pecado, es muy probable que, por ejemplo, hablo de un padre que tenga 4 hijos o una madre que tenga 4 hijos y los engendró en pecado. Entonces, uno de los 4 seguramente va a heredar las ataduras que tiene el papá o la mamá, ataduras de pecado. Y eso va a ser una atadura, va a permanecer como amarrado, encadenado. Una persona que quiere hacer cosas no puede, 3 pasos adelante, 2 atrás, vueltas en el mismo círculo. Realmente no puede salir con los proyectos que él quiere hacer. Entonces, ¿qué podemos hacer en la parte psicológica ahí en este lugar? ¿Qué se puede hacer ahí? Bueno, primero es identificar, que eso lo trabajamos en los congresos, que fue a través de un test, cuáles son las tendencias de las ataduras en la familia de uno. Hay familias que tienen más tendencia al alcohol, digamos. Sí. Hay familias que tienden a tener tendencias repetitivas de violaciones, abusos sexuales o de promiscuidad, o hijos fuera del hogar, o de ciertas enfermedades. Entonces, primero es identificar la parte que se repite más en mi familia. ¿Cuál es? El aborto, el madresolterismo, las uniones libres, el adulterio, el incesto, la pobreza y la ruina, la falta de oportunidades. Exactamente, ¿sí? Todo eso. El robo entre familias, la envidia entre familias. Entonces, lo primero es identificar. Además, ¿por qué esto genera mucha controversia? Porque la mayoría de personas dice, pero ¿por qué uno tiene que pagar las consecuencias? No es justo que los hijos paguen las consecuencias de lo que hicieron los antepasados o los papás o los abuelos. Pero, ¿cuál es la parte gratificante de este tema? Que también así como recaen ataduras, también bendiciones. Claro. ¿Qué quiere decir? Ustedes van a indagar la vida de cualquier sacerdote para comprobar y ellos le van a decir, o de un seminarista incluso, no, yo tengo una abuela que es muy orante, yo tengo unos papás que mejor dicho ellos son demasiado orantes o de donaciones, o en mi familia ya ha habido religiosos, ya ha habido sacerdotes. Entonces, así como recae la parte negativa, las ataduras por maldades y desobediencia del hombre, también recae lo positivo, que quiere decir las bendiciones, las donaciones, las obras de misericordia, las actitudes correctas de la gente, los padres correctos, las personas que tienden a ser misericordiosos con la misma familia. Esto también recae en el círculo familiar. Claro que sí. Actúa para bien y para mal. Exactamente. Entonces, mire por ejemplo, esta cita bíblica aquí en Deuteronomio 28, dice lo siguiente: si de veras obedeces al Señor tu Dios y pones en práctica todos sus mandamientos, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán por haber obedecido al Señor tu Dios. Entonces el Señor aquí nos coloca algo, mandamientos. Entonces, por ejemplo, si yo obedezco los mandamientos de la ley de Dios, pues vendrán sobre mí y sobre mi familia grandes bendiciones. Pero en el momento en que yo rechazo los mandamientos, rechazo la ley de Dios, me vuelvo un desobediente con la palabra del Señor, pues muchas de estas cosas se vienen contra nosotros, porque en la medida en que yo rechace a Dios, estoy abriendo una puerta al demonio. Sí. Y el demonio inmediatamente entra por esa puerta que yo mismo abrí, con mis pecados, con mis desobediencias. El demonio entra a hacerse dueño de esa parte. Y entonces él es el que trae las dificultades. No es tanto que el papá o la mamá, sino el demonio es el encargado de traer las ataduras y las maldiciones, de pasarlas de generación en generación y hacer que estas familias en un momento dado no consigan lo que quieren. Entonces nuestra lucha no es contra la carne ni contra la sangre, es contra los demonios. Entonces con ellos tenemos que identificarnos y saber cuáles son las ataduras que tenemos y comenzar a luchar contra eso. Pero ¿sabes sobre todo también con qué es la lucha? Sí. Contra la ignorancia de uno. Porque siempre que hablamos del tema de estos temas de pecados y ataduras, las personas se dan cuenta que lo que más los movía a cometer estos errores es la ignorancia, el desconocimiento. Entonces, los mandamientos de Dios, antes de ser una imposición, antes de ser como un yugo, que la gente muchas veces lo ven así, sí, son promesas. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú cumples los 10 mandamientos, las promesas son de bendición. Honrar a padre y madre, exacto, amar a Dios sobre todas las cosas, no robar. En realidad, además de que Dios nos está enseñando a vivir bajo una regla de vida, también nos va a bendecir y de alguna manera nos va a premiar por cumplir eso. Entonces los mandamientos ante todo son promesas para uno y para nuestros hijos, nuestra familia. Exactamente, mire, es que la palabra del Señor es sabia. Y mire lo que nos dice acá. En un lado nos dice que si nosotros no cumplimos con los mandamientos, vendrán sobre nosotros una serie de maldiciones. Pero si, dice acá,
Dice acá lo siguiente. Se me perdió En otra parte la palabra del Señor dice que si yo obedezco los mandamientos del Señor, vendrán sobre ti, sobre nosotros y nos alcanzarán una cantidad de bendiciones. Entonces, el Señor no es que quiera que nosotros estemos mal en todo momento, no, es que a veces nosotros nos buscamos el mal. Nosotros nos buscamos el mal con nuestras desobediencias, nosotros nos buscamos el mal con nuestros vicios, con nuestros pecados, con esa desobediencia a Dios, con ese pecado que nosotros cargamos, porque nadie de nosotros está exento del pecado, exento de cometer pecados, todos. Pero el Señor nos dejó las armas para luchar contra el pecado, para salir del pecado. Entonces es simplemente, utiliza los 7 sacramentos, utilicemos los 7 sacramentos que el Señor nos dio y de esa forma vamos a comenzar a luchar contra estos enemigos del hombre, del alma, del cuerpo y del espíritu, que se llaman demonios y que son portadores de ataduras y maldiciones. Sí, y ante todo Dios es motivación y es esperanza. Mire que Él todo el tiempo está buscando la forma de acercarse a nosotros, la forma de filtrarse a través de cualquier oración, de cualquier persona, de cualquier programa, de cualquier ayuda. Él está buscando la forma de acercarse porque ante todo Dios nos está prometiendo que nos va a ayudar y que nos va a bendecir. Pero si hay obediencia, por supuesto. Claro, exactamente, sí, porque si nosotros somos desobedientes, pues entonces el padre de la desobediencia es el demonio. Entonces viene a tomar parte en nosotros. Ahora ya para entrar en el tema, pues ya sabemos que es una atadura familiar. Dígame, Andreita, ¿desde cuándo existen las ataduras familiares? ¿Cómo es eso? ¿Por qué se propagan? ¿Qué fue lo que pasó? ¿De dónde vienen? Desde el Antiguo Testamento, siempre han existido, ¿no? Entonces, si tú ves la primera familia de la humanidad, es Adán y Eva. Adán y Eva, sí. ¿Y cuál fue la primera atadura? Envidia y asesinato. Asesinato. Esa fue la primera atadura que se habló ya en nuestro planeta Tierra. Y si tú ves el Antiguo Testamento está lleno de ataduras. Por ejemplo, a José lo vendieron los hermanos por envidia, ¿sí? Tantas cosas. A Sansón fue toda la desobediencia que le cortaron a él el cabello y perdió su fuerza. Todos los destierros, las maldiciones, todos los castigos que ha habido por desobediencia del hombre y cómo esto ha recaído y ha afectado al sistema familiar. Desde siempre, todo lo que Isaac tuvo que huir por haber robado la bendición de su hermano, el hermano lo persiguió para asesinarlo, él quedó desterrado. Entonces siempre vamos a ver cómo desde el Antiguo Testamento las ataduras familiares, que en psicología lo hablamos como problemas y conflictos familiares, siempre han existido. Claro que sí. Sí, exactamente. Entonces, mira, esos son unas situaciones que se pasan de generación en generación, de padres a hijos, que vienen desde atrás. Exactamente no vienen sino desde Adán y Eva, nada menos. Entonces, desde ahí nosotros tenemos ese problema. Y desde ahí, desde Adán y Eva, es nuestra lucha. Pero nuestra lucha es, no estamos solos. Realmente nosotros no estamos solos. Si nosotros nos acogemos al Señor Jesús, nos acogemos a la palabra del Señor, nos acogemos a los sacramentos, vamos a luchar contra todo esto y vamos a vencer. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y ya continuamos con este tema. Bueno, volviendo aquí al tema, tengo esta palabra del Señor que dice: si de veras obedeces al Señor tu Dios y pones en práctica todos sus mandamientos, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán por haber obedecido al Señor tu Dios. Deuteronomio 28, 1, 2, 4, 8. Entonces, aquí el Señor nos dice, si nosotros realmente somos fieles a Dios, Él es fiel con nosotros. Si nosotros somos fieles a tu palabra, a la palabra del Señor, el Señor será fiel con nosotros y nuestra familia. Entonces, lo importante de acá es estar con Dios. Y estando con Dios, nosotros podemos ser vencedores porque podemos reclamar la victoria en Cristo Jesús sobre toda atadura y sobre toda maldición. Y saber que siempre se puede resarcir las cosas. Sí. ¿Qué quiere decir? Que si mis papás, digamos, fueron ladrones o adúlteros o fornicarios o cometieron una serie de errores, mis hermanos, mi familia, eso se puede resarcir. Y generalmente en los grupos de oración vemos, o en los congresos, las personas dicen, yo soy el único de mi familia que asiste a esto. Todos me critican, todos se burlan de mí, pero esa persona está haciendo una lucha muy grande con Dios, que es romper toda la apatía religiosa
y toda la indiferencia que los demás familiares tienen con Dios. Entonces, ante todo, saber que siempre se puede resarcir y se puede trabajar sobre lo que ya se cometió. Bueno, mira, yo quisiera que los oyentes aprendieran a identificar cuáles son las ataduras más frecuentes que se presentan en las familias. Entonces, les voy a dar algunas. Y si en su familia hay una atadura de estas que voy a nombrar, por favor, hay que comenzar a luchar contra todo esto. Entonces, ¿cómo se lucha para romper una atadura de estas? Primero que todo hay que reconocer nuestro pecado. Confesión con el sacerdote, Eucaristía y Santo Rosario y Santísimo. Entonces, mira, una vez que la persona identifique cuáles son las ataduras familiares, entonces yo les recomiendo lo siguiente. Vayan a la Eucaristía. Cuando el sacerdote levante el copón para la bendición de la sangre de Cristo, coloque tu árbol genealógico ahí en la sangre de Cristo y pídale al Señor que comience a desatar, a romper, a destruir todas esas ataduras que están afectando a tu familia. Ahora, también cuando vayas a hacer el rosario, entonces nombra todas estas ataduras, entrégueselas al Señor a través de la Santísima Virgen María para que éstas sean rotas y anuladas. Si tú haces esto, en la medida en que vayas orando, vas rompiendo ataduras. Entonces mira las ataduras que voy a nombrar para que ustedes tengan una idea de qué se trata. Entonces tenemos adulterio, unión libre, madresolterismo, lujuria, prostitución, incesto, fornicación, abortos, perversiones y abusos sexuales, homosexualismo y lesbianismo, resentimiento, odio, ira, venganza, rechazo, maltrato físico y psicológico, engaño, mentira, ruinas y bloqueo, ruina laboral, espiritual, matrimonial, económica, orgullo, maldiciones de apego y de muerte, suicidios, miedo y temores, depresiones, envidia, avaricia, soberbia, amargura, apostasía, ateísmo, drogadicción y vicios, locura y demencia, pereza, gula, ocultismo en todas sus ramas, magia negra, hechicería, santería, brujería, espiritismo, mentalismo, nueva era, tristeza, vanagloria, pobreza, en fin, estas son algunas de las cosas que nos atan. ¿Cómo le parece, doctora? Sí, y generalmente eso sucede y sigue sucediendo porque las personas no tienen claro dónde está la atadura. Entonces, cuando hay atadura, simplemente el familiar que cometió el error o lo que hizo fue abrir una puerta al mal, y como abrirle la puerta de la casa al mal, y esto viene a recaer en problemas psicológicos, que es lo que llega al consultorio. Yo he tenido casos de jóvenes que ellos empiezan con ideaciones suicidas o con depresiones fuertísimas, y yo hablo profundamente con los papás y aparecen cosas como que los papás hicieron la tabla Ouija cuando eran jóvenes, o que hicieron algún entierro para tener prosperidad en algún momento y no pensaron que fuera malo, o las abuelitas iban a consultar todo lo que eran adivinos, cartas, adivinación, riegos para la buena suerte, y cómo esto se ve recaer en la descendencia, porque ¿cuál es el punto? Que así uno no crea que esto existe, si observa, si se da cuenta en los sistemas familiares, se va a identificar que sí existe, aunque uno no lo crea, que sí hay una consecuencia, una cadena que se repite de ciertas acciones que cometieron ni siquiera tan lejos los antepasados, los mismos padres o abuelos, a veces los hermanos mayores, y recae en el mismo sistema familiar. Exacto, mira, en el grupo de oración que manejo, pues yo llevo en este ministerio muchos años, ahí he encontrado cadenas, por ejemplo, de cáncer. Entonces la familia tal sufre de cáncer. Y en cierto momento de la vida, algunos de esos familiares van a ser atacados por el cáncer. Entonces, esto puede ser una atadura que viene de atrás, puede ser una maldición que viene de atrás. Entonces, no se deje vencer por esto, hay que empezar a luchar, hay que empezar a romper esa atadura. Ahora, si tú no lo puedes, busquen la ayuda espiritual, busquen una ayuda adecuada, pues para que a través de la oración personal, tú puedes ayudar a tu familia, te puedes desatar a ti y puedes romper con esta atadura con la ayuda de Cristo Jesús. Solo no podemos, pero con el Señor lo podemos todo. Y buscar las ayudas sanas. La forma en que la gente popularmente habla de las ataduras, dice es que estoy salado, es que soy de malas, se hacen baños para la buena suerte el 31 de diciembre, se hacen baños con champaña, una cantidad de rituales, se comen las 12 uvas pidiendo deseos, pero eso incluso es un desgaste hasta económico. Pero algo tan sencillo como ir y pedir ayuda de Dios, poner el 31 de diciembre en el Santísimo todos los problemas familiares y el nuevo año que comienza, pagar misas, hacer todo lo que es alrededor de la búsqueda de Dios,
pues es muy diferente y no le están cobrando nada. O sea, no, buscar a Dios es algo que no cuesta nada. No cuesta. Pero las personas a veces con estas acciones equivocadas de buscar cosas para la buena suerte, lo que hacen es atarse más, porque es poner dioses en el mundo, creer que la champaña, la uva, los riegos, los agüeros. Esas son las supersticiones. Claro, creer que esto los va a desatar y eso lo que hace es contaminar más a las personas. Es que mire, por ejemplo, yo siempre les digo en el grupo, cada vez que una persona va a visitar un espiritista, brujo, hechicero, hechicera, chamán, un ocultista, llámese el que se llame, va a comprar una atadura. Esa atadura va a empezar a hacer efectos nocivos primero en ti y después en tu familia. Entonces, si la persona se la pasa visitando brujos, espiritistas, hechiceros, pues lleva las ataduras para la casa y después las cosas que le comienzan a salir mal. Entonces yo he tenido casos que es tanta la atadura que llevó la persona a la casa que el cultivo se le empezó a dañar, que el hijo comenzó con la droga y así sucesivamente vienen los vicios a la familia. Entonces, una de las ataduras más complicadas, más difíciles de sanar es la de hechicería y ocultismo, de magia negra y todo eso, porque eso es hacer un pacto directamente con el demonio. Y las personas, pues, muchos no saben. Y ahorita como eso lo anuncian por la radio, por la televisión, en fin. Entonces la gente cree que eso es bueno y entonces acuden como abejas al panal. Sí, saquémoslo del plano espiritual. Vamos a ponernos un poco en el plano psicológico. ¿Dónde está la fe de las personas? ¿Dónde está su fuerza? ¿En algo externo? ¿En la sábila colgando? ¿En la herradura? ¿En el agüero? Ahí ponen, y es perderse la misma fuerza, la misma capacidad, el mismo dominio de la persona, lo está poniendo afuera. ¿Qué es la fe? Es como el pegante, yo lo veo así como el pegante con Dios. La fe es hacerse uno con Dios, soy uno con Dios. Cuando la persona no es uno con Dios, toda su fuerza, toda su fe se disipa hacia afuera y eso es debilitarse a uno mismo. Es creer que si me pasa algo, que si paso por debajo de una escalera, entonces ya se me dañó el día. ¿Dónde está la fuerza de la persona? ¿En cosas externas? Ahora, sigamos con el tema, digamos, le voy a hacer esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una atadura familiar y una atadura personal? Es muy diferente, ¿no? Sí, sí, totalmente. Entonces la familiar es cuando se repite en la misma familia, hablo de generaciones, abuelos, bisabuelos, padres, hijos. Eso es una atadura familiar. Por ejemplo, el alcoholismo, cómo se repite, o los hogares divididos, o los hijos que no reciben el apellido de sus padres o que no fueron ayudados económicamente por sus padres, o el aborto. Esto que se ve que se repite de familia en familia, eso es una atadura en el ciclo familiar. Una atadura personal son problemas que yo me he buscado solos por mi ignorancia o por mis malas amistades o por mi falsa relación con Dios y que no los tiene nadie en la familia. Por ejemplo, cuando hay chicos que son drogadictos y dicen, no, pero mis papás, no, nadie ni bebe, no tienen esto, o cuando aparecen jóvenes o personas que dicen, yo soy ateo, yo no creo en Dios. Eso está de moda. Sí, o yo no necesito ir a la iglesia, yo hablo con Dios a solas y yo tengo mi relación con Dios, pero nadie en la familia tiene esto. Estas son ataduras personales que obviamente van a desencadenar una consecuencia en la persona. Todo en la vida tiene una consecuencia. Vamos a salirnos del tema de castigo y de maldición. Todo en la vida tiene una consecuencia. Entonces, si yo tomo ciertas decisiones en la vida, ya sea alcohol, drogas, ateísmo, fornicación, robo, actitudes ventajosas y avaras con los demás, eso me va a traer una consecuencia psicológica y social. Y espiritual también. Claro, además de lo espiritual, claro, por supuesto. Bueno, mira, a mí me consultan mucho, en el grupo de oración vienen muchas personas con situaciones de pobreza, de miseria, de ruina. Me dice, es que últimamente no me sale nada bien, últimamente me siento como amarrado, me siento atado, estancado, no consigo el trabajo que yo quiero. ¿Qué puedo hacer para eso? ¿Qué debo hacer? Entonces, ¿qué nos aconseja de la parte psicológica? ¿Qué nos aconseja, doctora? Bueno, desde la parte psicológica, lo primero que uno tiene que identificar qué es lo que más le cuesta. Si es la falta de dominio propio, o sea, que tengo deslices y rápido caigo en lo que no quiero, o controlar la lengua, ¿sí? O la parte de la fe. La parte de la fe en psicología sería la autoconfianza, ¿no? Sí. La autoconfianza. Sí. Eso sería de lo psicológico. ¿Qué es lo que a mí más me cuesta? Y empezar a trabajar en eso. Saber que yo vine aquí como persona al mundo,
no tanto para tener una casa, terminar una carrera, hacer dinero, no, sino porque yo tengo que tener una evolución psicológica y espiritual. Exacto. Y en la parte psicológica uno tiene que vencer sus temores, ya sea el miedo, ya sea la dependencia a los dioses falsos del mundo, la dependencia al esposo, a los hijos, el miedo a las cosas. Entonces yo tengo que trabajar con lo que a mí más me cuesta y buscar ayudas sanas, libros, psicólogos católicos, grupos de oración, la oración personal, las misas, pagar promesas, las novenas, el rosario. En verdad Dios se filtra de tantas, Dios busca tanto acercarse que siempre pone 1000 cosas, pero a veces esas 1000 cosas que pone Dios son el último recurso que la gente usa porque primero fue al brujo, al espiritista, al que le dieran el mal consejo, primero se deprimió, tomó pastillas y de últimas busca a Dios. Busca a Dios. Entonces la ayuda psicológica es primero identificar y luego buscar las ayudas sanas y saber que si yo me sano, que si yo me libero y que si yo me ayudo, voy a poder ayudar a otros que están en la misma situación en que yo estuve o peor. Bueno, mira, eso en cuanto a la parte psicológica. En cuanto a la parte espiritual, porque vienen y me consultan que hay ruina, miseria, pobreza, bloqueos, todo esto, pues para esto hay que hacer oración. Entonces hay que buscar una oración especializada y una persona que conozca de estos temas para comenzar un proceso de sanación y liberación. Entonces, algunas personas llevan pecando 30 años, 20 años, vienen al grupo de oración, asisten una vez y ya creen que con eso es suficiente y ya no vuelven porque uno les dice, bueno, tienes que renunciar a esto, tienes que hacer una buena confesión, no vas a hacer esto. Entonces la gente le parece complicado, difícil y prefieren seguir en su ruina y en su miseria en lugar de someterse a un proceso de sanación y liberación que no le va a durar mucho, puede 4, 5, 6 oraciones, 1 mes, 2 meses, 3 meses, no sé, solamente Dios lo sabe. Entonces algunas personas rechazan la misericordia de Dios por no comprometerse con Dios. Sí. O también el bajo nivel de esfuerzo, ¿no? Sí. A veces las personas dicen, ay, yo llevo 2 años orando y no me libero. Y vi una persona que entró 3 meses y se liberó. Ya están ahí codiciando como las bendiciones de otro. Muchas veces las personas que tienen liberaciones rápidas es porque viene de una cadena de personas orantes. Como muchas veces cuando las personas se demoran es porque vienen de una cadena muy estancada y necesitan más fuerza en la oración. Claro, mire, eso en el grupo de oración y en los congresos vemos eso. Entonces vemos como una persona llega y aparentemente está muy mal, y con 1 o 2 oraciones se libera, queda muy bien, es una persona nueva. Y vemos un caso de una persona que lleva 1 año y no se ha podido liberar. Entonces son casos totalmente diferentes, todos los casos no son iguales, todos son muy diferentes. Pero como les digo, Dios conoce toda atadura, toda maldición y hay que entregarnos totalmente al Señor Jesús para que Él haga su obra sanadora y liberadora en nosotros. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos. Bueno, mira, una de las ataduras que más se presenta también es la depresión, la angustia, la tristeza, la melancolía, el odio y la ira. Entonces hay personas que sufren de odio, odian todo, no les gusta nada. Hay personas que son iracundas, que uno les habla y están en un momentico bien y al otro momentico ya están de mal genio. En la parte psicológica, ¿qué ocurre, doctora, al respecto de eso? Podemos decir que se puede el odio y la ira poner, digamos que es un paquete, y dentro de ese paquete está entonces la persona que odia sufre de depresión, la persona que odia sufre de falta de confianza en sí mismo, la persona que odia sufre de impulsividad, dice y hace cosas hirientes y no se da cuenta ni en qué momento lo hizo. La persona que odia sufre muchos quebrantos de salud. La persona que odia termina quedándose solo, sin pareja, los hijos se le retiran, la familia se le retira porque son personas difíciles. La persona que odia es la típica persona que vive peleando con Dios. No es que yo con Dios ya cerré mi relación porque es que Dios no sé qué. Y la persona que odia puede tener muchas manifestaciones psicológicas, desde la ansiedad y la depresión. Ahora la persona, tú me decías que odio y qué.
¿E ira? Odio e ira. E ira. Entonces la persona que tiene ira es una persona impulsiva, es una persona que se desquita con los demás sus problemas, es una persona que no es confiable, es una persona a la que se le cierran muchas puertas y se deprime, por supuesto, porque siente que hay algo que no puede dominar y que al contrario eso lo domina a él. Entonces, ¿cómo podemos ver dos manifestaciones espirituales como el odio y la ira, que hace parte de los pecados capitales? ¿Cómo pueden tener sin número de manifestaciones psicológicas? Bueno, mira, en la parte espiritual yo le digo lo siguiente. El odio es el alimento de Satanás. Los demonios se alimentan de odio. Dentro del corazón de un demonio no hay nada de amor. Es odio, hay ira. Entonces, la ira es uno de los 7 pecados capitales. El odio es el alimento de Satanás. Entonces, si una persona tiene esto, pues tiene que primero reconocer que está atacado, que está siendo atacado por esto. Debe buscar una buena confesión, un sacerdote que le ayude en la parte espiritual. Debe asistir a la Eucaristía, debe comenzar a hacer el Santo Rosario y luego buscar la ayuda espiritual. Si una persona hace esto y tiene fe en el Señor, se puede sanar, se puede liberar de todo este tipo de ataduras de odio y de ira. Ahora hay una cosa, hay algunas personas que tienen una atadura que también le he encontrado, que se produce a través del maltrato físico y psicológico. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, doctora? Las ataduras, o sea, que la persona recibió maltrato físico y psicológico, claro, por supuesto. Nosotros somos víctimas de víctimas. ¿Qué quiere decir? Que todos los que hemos recibido maltrato físico, verbal, psicológico, que creería yo que es más del 90% de la población, somos víctimas de alguien que también vivió lo mismo o peor y se desencadena. Entonces, esta atadura es la tendencia a recibir. Hay un estudio incluso científico que muestra cómo una mujer que fue maltratada en su infancia o en su hogar tiene la tendencia de más del 90% a volver a ser maltratada de otra forma, con otras personas. Porque esta atadura quiere decir que la persona sigue siendo víctima de los demás, pero en escenarios diferentes. Entonces, por ejemplo, de ser víctima de su papá, vamos a poner ese ejemplo, que la golpeaba, pasó a ser víctima de su esposo. Y después de ser víctima de su esposo, porque ya quedó viuda o porque ya el esposo no la maltrata, entonces empieza a ser víctima de los hijos, o de los nietos, o de los vecinos, hasta que la persona se dé cuenta que tiene una cadena y una tendencia psicológica a ser víctima de los demás, a recibir algún tipo de maltrato físico o psicológico, y la persona tiene que luchar espiritual y psicológicamente contra esta tendencia. Bueno, mire, doctora, he encontrado también otro tipo de ataduras difíciles de controlar, difíciles de sanar en algunas personas. Es la atadura que viene con los miedos, los temores, y eso finalmente desencadena la depresión. Claro. ¿Sí? Eso finalmente hemos encontrado que una persona que sufre de miedo, temores, angustia, desesperación, tristeza, melancolía, en fin, todo eso, llega finalmente a la depresión. Para mí, desde el aspecto psicológico, perdón, desde el aspecto espiritual, para mí la depresión es un demonio, él se llama el demonio de la depresión. Hay que tratarlo con ese nombre, demonio de la depresión. En el nombre de Cristo Jesús te expulso, en el nombre de Cristo Jesús te quemo con la sangre de Cristo Jesús. Demonio de la depresión, en el nombre de Cristo Jesús te sale de mi corazón. Entonces, hablemos un poquito de la depresión, que es la enfermedad de moda, doctora. La enfermedad del siglo XXI. Sí. Sí, y eso ya estaba pronosticado que iba a ser la enfermedad del siglo, porque en realidad, si nosotros vemos, nuestros antepasados no sufrieron tanto de depresión, tuvieron menos cosas que nosotros y vivieron más felices. Y como nosotros tenemos más cosas, vivimos más experiencias y nos sentimos menos infelices. Entonces, ¿por qué el miedo, la angustia, la desconfianza me va a terminar llevando a la depresión? Porque es todos los días como levantarse con un yunque en la espalda. La persona tiene un peso encima, llámese miedo, tristeza, melancolía, rencor y dificultad para perdonar o perdonar un aspecto de su pasado, su crianza, sus padres, su pareja, la forma en que su pareja la trató anteriormente, muchas cosas del pasado. Eso va a terminar en depresión porque la persona tiene montado en su espalda un yunque que le cuesta levantar todos los días, hasta que la persona llega a un momento donde no puede más sostenerlo, donde se deprime porque es algo que le cuesta, la lleva a tener una mala vida. Todos los días la persona arrastra su mala vida. Bueno, mire, la doctora tocó una palabra importantísima, perdón. Entonces, la palabra del Señor dice
que si yo no perdono las ofensas de mi hermano, tampoco el Señor me perdonará a mí. Entonces, mira, una de las cosas muy importantes para uno sanarse y liberarse es perdonar y pedir perdón. Si tú ofendiste a alguna persona, vaya, pídale perdón. Vaya, pida perdón, vaya, agache la cabeza y diga, hombre, vengo a pedirte perdón, me equivoqué, perdóneme. Mire, si uno hace eso, el cuerpo, el alma de uno tiene un descanso impresionante, pero totalmente impresionante, y ese es el primer paso para empezar a perdonar, a empezar a sanar, a liberar todo esto. ¿Cómo es esto en la parte psicológica? ¿Cómo opera el perdón ahí en esa parte? Y mira que es tan fuerte, Antonio, que uno sabe de tantas historias de que personas en el momento de su muerte, abuelos, padres, llaman a otros para pedirle perdón y que incluso no se pueden morir hasta que sean perdonados. Y ellos piden, incluso a veces por cosas que pueden ser cotidianas, perdóneme hija porque le pegué mucho, o le piden perdón a la pareja si la hizo sufrir, o a los nietos. ¿Cómo será de fuerte el tema del perdón? Que muchas veces muchas personas no se pueden morir hasta que puedan pedir perdón. Y esto tiene que ver con la mortificación. ¿Por qué? La persona al hacer algo malo, así en su mente lo justifique, ¿sí? Así sea, digamos una madre maltratadora. Ella en su corazón, nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Así no lo aceptemos nosotros, sabemos la realidad. Y va en contradicción las acciones con el debe ser de lo que la persona sabe en su corazón, en su conciencia, que así debe ser. Y eso genera una contradicción tanto que la persona no puede morir tranquila hasta sentirse liberado de lo que llegó a ser. Así es. Entonces el perdón es básico. Pida perdón, perdone y verá que somos sanos. Ahora mire, como la doctora es psicóloga católica, yo le puedo hacer esta pregunta. Sigamos, si yo le hago esta pregunta a un psicólogo que no es católico ni cree en la palabra del Señor, me va a salir una cantidad de cosas que no son. Le voy a preguntar acerca de la atadura de locura y demencia. ¿Cómo la ve? Me imagino que ha tratado muchas cosas de esta en su consultorio. Sí, sí. Eso no aparece de la nada. La locura y la demencia, y generalmente uno ve eso en personas mayores, que uno ve a esa persona débil que está en demencia, ese anciano, y los nietos, la pareja, los hijos le dicen, uy, pero él fue terrible de joven, fue un hombre de prostíbulo, fue un hombre alcohólico, maltrató a mi mamá, hizo abortar, bueno, tantas cosas, y eso va generando un peso en la persona, un peso, como que todos los días, cada vez que tiene acciones negativas contra su prójimo, eso va generando un peso que en la edad mayor termina en demencia. Yo sé que hay explicaciones científicas para la demencia que tiene que ver con el funcionamiento del cerebro, ¿sí? Y obviamente sí existe, pero casi siempre esto no está suelto. La locura y la demencia es la consecuencia a una cadena de acciones. Lo mismo la locura. Es como si el pecado, uno lo podría analizar así, es como si el pecado se subiera a la cabeza de la persona. Exactamente. Hasta el punto que le genera, se vuelve un alma confundida, perturbada. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y ya continuamos con este interesante tema. Bueno, mire, la palabra del Señor dice que las obras de misericordia perdonan pecados. Y esta es una forma de invitarlos a donar. Es una forma que si yo hago buenas obras de misericordia, yo me voy a sanar y voy a ayudar a sanar a mi familia. Entonces, aquí en Telamiga somos un canal católico, pues no tenemos muchas ayudas. Les estamos pidiendo el favor de que si nos pueden ayudar económicamente en algo, pues ayúdenos. De esta forma nosotros podemos seguir llevando estos programas para Colombia y para el mundo, porque esto sale para Colombia y para el mundo. Entonces ahí están las cuentas, si nos quieren ayudar, pues con muchísimo gusto les recibimos todas las ayudas, pueden venir aquí a Telamiga o pueden utilizar estas cuentas que aparecen ahí. Bueno, doctora, le voy a preguntar una de las últimas preguntas aquí. ¿Qué es una familia funcional y una familia disfuncional? Bueno, ese sería el término psicológico. Sí. Funcional es que funciona, disfuncional es que no funciona. A nivel espiritual podríamos decir, funcional es una familia sin ataduras, disfuncional es una familia atada. Cambiaría el término, pero es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la familia funcional?
la que vive sin ataduras. Es la familia donde hay límites, donde hay respeto, donde se honra a los padres, donde se camina de la mano con Dios, donde los seres, los integrantes, los seres de la familia son tratados con respeto, con valor, donde hay una ayuda mutua, ¿sí? Donde la familia fluye, se dan los trabajos, se dan los matrimonios, los hijos tienen hijos, se da la inteligencia, se hereda la inteligencia, se heredan los dones, se prospera muchísimo. Hay familias que prosperan, mejor dicho, que empiezan con un negocio pequeño y empiezan a crecer. Esa es una familia sin ataduras y es una familia que está recibiendo bendiciones por una serie de conductas positivas. La familia disfuncional es la familia atada, que no funciona, que viven como perros y gatos, que unos se meten en la vida de otros, que se atacan, que hay chismes, que hay envidias, que hay cizaña. Esa es una familia disfuncional en que se pelea con Dios, en que hay que llevar casi que en rastras a los integrantes para que se acerquen a la iglesia, si se acercan. Entonces, esto es una familia disfuncional donde hay controversia, donde hay problemas y además se vive lejos de Dios. Oh, qué interesante, qué bueno, pero imagine que ya se nos acaba el tiempo. Entonces, pues, muchas gracias, Andreita, por habernos acompañado. Aquí, pues, esta es tu casa, aquí te seguiremos invitando para que nos siga ampliando todos estos conocimientos que van a servir para sanar a muchas personas en Colombia y en el mundo entero. Vamos a hacer una pequeña oración para pedirle al Señor, pues, que tenga misericordia. Señor, te entregamos todas las familias que nos están viendo. Te entregamos cada hijo, cada esposa, cada tío, cada sobrino, cada nieto, Señor. Te lo entregamos en este momento para que tú los laves y los purifiques con tu sangre, Señor. Que tu sangre bendita penetre en esos corazones, en esas almas, rompiendo ataduras, rompiendo maldiciones, Señor. Todos te los entregamos a ti, Señor. Te entregamos todas estas familias. Gracias, Señor. Bendito eres. Alabado sea, Señor. Gloria a Dios.